patología primeramente pues heterogénea, que se va a caracterizar pues por una inflamación crónica de las vías aéreas y que va a producir en el paciente pues unos síntomas que van a ser característicos que ya conocemos, que son la respiración sibilante, la tos, falta de aire, opresión o desconfort en el pecho, y que estos síntomas van a variar con el tiempo en su aparición, en su frecuencia e intensidad, y que a su vez van a responder a una serie de detonantes ya caracterizados, que van a ser infecciones virales, alérgenos como ácaros, polvo, polen, humo, cucarachas, ejercicio o incluso el estrés. Recordar también algunos componentes o pilares de esta enfermedad que van a ser dados por el evento de broncoconstricción, el engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias con el paso del tiempo, junto con el aumento de la mucosidad, y pues tener en cuenta siempre las exacerbaciones en estos pacientes como un evento que va a ser pocamente previsible, pues de acuerdo a su temporalidad tan abrupta, pero pues que sí vamos a tener algunos datos de la historia clínica que nos van a poder, digamos, sugerir qué pacientes van a estar más predispuestos a este tipo de exacerbaciones. Recordar también que el asma se caracteriza por, como ya había mencionado, por ser altamente heterogénea y que va a contar con algunos fenotipos específicos de la enfermedad. Principalmente, pues recordemos el fenotipo alérgico sobre el no alérgico, que el alérgico pues se va a caracterizar por su inicio en la niñez, por tener antecedentes familiares de enfermedad alérgica y que va a tener como marca como característica crucial que en el estudio del esputo pues vamos a encontrar una inflamación específicamente de tipo eosinofílica, perdón, y que este carácter pues les va a dar un mejor pronóstico, una mejor respuesta al tratamiento con corticosteroides. Por otra parte, pues que el asma no alérgica se va a caracterizar por su hallazgo en el estudio del esputo perdón, pues hallazgos celulares neutrofílicos, eosinofílicos o pausigranulocíticos, y que en ese sentido eso le va a conferir un carácter de menor respuesta a los corticosteroides inhalados. También recordar el asma tardía, que va a afectar particularmente en mayor proporción a las mujeres, que va a tener la tendencia a no ser alérgico y por ende va a requerir dosis más altas o va a tener mala respuesta al corticosteroide inhalado. El asma con limitación persistente al flujo de aire, que va a ser específicamente pues, estos pacientes que van a tener un desenlace más crónico y que por ende van a desarrollar un remodelamiento mayor en las paredes bronquiales. Y el asma con obesidad, pues que ha sido básicamente una relación que se ha ido elucidando mucho más a fondo a lo largo de los años y hoy pues ya cuenta con unos datos más esclarecidos. Recordemos que el asma es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente en el mundo y que en cuanto a sus cifras puede alcanzar hasta el doble de casos cuando los comparamos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros contamos con algunos datos realizados por registros nacionales, de los cuales pues básicamente se iniciaron en el año 1990 y de los cuales pues se han realizado algunos estudios. Dentro de ellos pues los datos que traigo a continuación corresponden a un análisis realizado o un seguimiento realizado a través de 15 años, dentro del cual ellos evidenciaron un comportamiento en el cual notaron un aumento de la prevalencia durante estos 15 años, específicamente un 12.6%, pero si bien encontraron un aumento en la prevalencia, encontraron una disminución marcada en la mortalidad. Estimaron que por año aproximadamente se producen 400.000 muertes a causa de asma en el mundo. Y pues recordemos que cuando nosotros hablamos del asma y mencionamos los datos epidemiológicos, hacemos referencia específicamente a la carga de la enfermedad que representa pues la misma, de acuerdo al gran porcentaje de absentismo, tanto laboral como escolar, que puede llegar a representar esta enfermedad. Entonces, dentro de este estudio, pues, estimaron que la carga global de esta enfermedad era aproximadamente 1.1% respecto a todas las enfermedades. En Colombia, pues contamos con algunos estudios, dentro de ellos traje esta revisión que se realizó durante el año 2009 a 2010, en el cual pues podemos observar que incluyeron población de 6 ciudades de Colombia con una muestra relativamente grande. Y básicamente en este estudio, dentro de las variables a estudiar, ellos verificaron algunas variables que representarían en cierto modo la carga de la enfermedad, como
gastos que tuviera que realizar el paciente durante 6 meses de su propio bolsillo, absentismo laboral o escolar, junto con consultas que tuviera que realizar el paciente a lo largo de los 12 meses no previstas. Entonces, podemos observar básicamente que el asma ocupó el primer puesto respecto a las otras entidades que se compararon en cuanto a su frecuencia en estos eventos representativos de carga de la enfermedad, por lo cual podemos inferir que acá en Colombia el asma pues genera una gran carga a nivel de la población. De igual manera, algunas cifras en Colombia, poco más de 5 millones de personas podrían llegar a tener asma en nuestro país. En el 2016 murieron 180 personas en nuestro país por esta enfermedad. Más de 46.000 personas fueron atendidas por crisis asmática en el año 2017. Y adicionalmente, recordar que también hay otro estudio muy importante publicado en la revista CHEST, que es el Propocol, se realizó en el año 2005, que si bien buscaba establecer la prevalencia de EPOC en nuestra población, pues dentro de un subgrupo también logró establecer la prevalencia del asma en esta proporción, que para este caso fue del 9%, encontrando también un subdiagnóstico del 69.9% para nuestro país, unos datos muy importantes a tener en cuenta. Dentro de los factores relacionados en esta enfermedad, pues vamos a tener que tenemos un componente importante que va a ser propio de la persona o del paciente y otro componente que va a corresponder a factores externos. Entonces, dentro de los factores propios del paciente vamos a tener en gran medida un componente genético que va a predisponer ya sea a atopía, a hiperrespuesta de las vías aéreas o inflamación de las mismas. La relación con la obesidad, como ya ha mencionado previamente, el sexo, pues recordar que en población pediátrica, ser masculino pues va a representar un factor de riesgo para esta enfermedad, pero a lo largo, a medida que vamos aumentando la edad, pues esta relación se va haciendo más estrecha y posteriormente en adultos mayores la prevalencia va a ser mayor de esta enfermedad para las mujeres que para los hombres. También por recordar la relación que existe con todas aquellas personas que hayan tenido o hayan nacido en condición de pretérmino o con bajo peso para su edad gestacional, de acuerdo a la involución en cuanto a su sistema respiratorio, que los va a predisponer también al desarrollo de esta enfermedad, y los factores ambientales que ya pues hemos caracterizado muy bien, los alergenos, algunos factores específicamente ocupacionales, infecciones predominantemente virales, la exposición a humo de cigarrillo, ya sea en su forma activa o pasiva, la polución, la dieta y el estrés, como habíamos mencionado previamente. Entonces, respecto a la fisiopatología, pues podemos ver que involucra una gran cantidad de factores, como habíamos mencionado previamente, tanto externos como internos, y que específicamente va a tener un componente heterogéneo de acuerdo a las causas específicas que van a producir o que nos van a llevar a la evolución natural de la enfermedad, siendo esta eosinofílica o no eosinofílica, o alérgica o no alérgica, ¿sí? Entonces, básicamente acá podemos observar más ampliamente. Nosotros dentro de la fisiopatología vamos a tener dos grupos grandes, que va a ser el asma eosinofílica y el asma no eosinofílica. Dentro del asma eosinofílica nosotros la vamos a dividir en aquellos pacientes que van a tener un componente alérgico respecto a aquellos que no van a tener un componente alérgico, y adicionalmente respecto a los pacientes que no van a tener un espectro eosinofílico del asma, pues estos los vamos a dividir en aquellos que tienen un componente pausigranulocítico, aquellos que tienen un componente inflamatorio de tipo neutrofílico y aquellos que tienen un componente mixto, básicamente, lo cual pues denota el componente tan amplio y tan variable de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, ya pasando al diagnóstico inicial, pues nosotros recordemos que esta es una enfermedad que, si bien tiene un diagnóstico tanto clínico como paraclínico, pues va a ser muy importante nosotros evaluar los síntomas iniciales para determinar si específicamente estamos más hacia un evento de asma o hacia cualquier otra condición que genera afectación a nivel de los pulmones. Entonces, recordemos que los síntomas que van a ser compatibles de esta enfermedad van a ser específicamente, pues como ya mencionamos, tos con sibilancias, falta de aire y disconfort torácico, pero específicamente recordar que estos pacientes por lo general van a tener un empeoramiento de su sintomatología, específicamente en horas de la noche o en la madrugada,
que sus síntomas van a ser muy variables a lo largo del tiempo, y en cuanto a su intensidad, que generalmente estos síntomas los pacientes van a poder identificar en la mayor parte de los casos algún detonante específico mediante el cual ellos inician esa sintomatología. Y por otra parte, pues recordar algunas características que sí nos van a sugerir de pronto algún diagnóstico adicional, como que el paciente únicamente nos refiera tos aislada sin ningún otro síntoma respiratorio, que el paciente refiera una tos crónica con producción excesiva de esputo, que el paciente refiera falta de aire pero con síntomas asociados como mareo o parestesias, que el paciente refiera más específicamente dolor torácico o disnea asociada con el ejercicio. Todas esas características nos van a sugerir otras patologías específicas. Entonces, una vez nosotros tenemos ya los síntomas característicos y estamos pensando que nuestro paciente puede estar cursando con esta enfermedad, nosotros tenemos que definir objetivamente que este paciente está presentando una limitación del flujo de aire. Para eso, pues, lo más común es que nosotros nos apoyemos con la espirometría, recordando que lo que nosotros vamos a evaluar acá, más allá de un patrón obstructivo, es que específicamente el paciente nos presente una reversibilidad cuando nosotros hagamos la prueba y utilicemos en ella un agonista beta 2, específicamente que va a ser el salbutamol. Entonces, el criterio específico que nosotros vamos a tener que evaluar cuando utilizamos la espirometría en estos pacientes es que posterior al uso del salbutamol, nosotros evidenciemos un incremento en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor al 12% o mayor a 200 mililitros respecto a su espirometría de base, es decir, sin el uso del salbutamol. Ese criterio de reversibilidad aumentada va a ser el que nos va a dar el diagnóstico a través de la espirometría de que el paciente esté presentando asma. Recordemos que esta prueba se tiene que realizar pues sin haber realizado uso previo de agonistas beta, tanto de corta como larga acción, de acuerdo a al carácter temporal que podemos observar. Y que además de la espirometría, pues nosotros también vamos a tener otras pruebas que nos van a permitir realizar el diagnóstico, que realmente pues no tengo claridad qué tan frecuente se realicen en ese sentido, y que va a ser pues básicamente el flujo expiratorio, la evidencia de variabilidad, realizando un seguimiento a través de 2 semanas. Vamos a tener la prueba de ejercicio positivo o la prueba de reactividad bronquial positiva, o la documentación de variación en la función pulmonar a lo largo de varias visitas. Como les digo, pues básicamente la principal ayuda para clínica que nosotros utilizamos va a ser la espirometría. Entonces recordemos que para documentar un patrón obstructivo en la espirometría, nosotros vamos a tener que evidenciar un valor disminuido en la relación entre el flujo, entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Generalmente el punto de corte que se maneja es entre 0.7 y 0.75. Por debajo de esos valores vamos a hablar de que el paciente está presentando un patrón obstructivo. De igual manera, la reversibilidad, como ya habíamos visto, va a ser la que nos va a denotar el diagnóstico específicamente de asma. De igual manera, la variable del volumen expiratorio forzado en el primer segundo nos va a funcionar también para definir la gravedad de la limitación del flujo, como ya vamos a ver más adelante. Y recordar que nosotros vamos a hablar de un patrón obstructivo específicamente cuando encontramos una disminución en la capacidad vital forzada. Específicamente va a ser el criterio para hablar de un patrón restrictivo. Entonces recordemos rápidamente los volúmenes pulmonares estáticos. Nosotros tenemos un volumen corriente que va a ser de aproximadamente 500 cc. Vamos a tener en su parte superior pues el volumen respiratorio con la inspiración, en su parte inferior el volumen respiratorio expiratorio, y que la suma de estos 3 volúmenes va a ser lo que nos va a dar la capacidad vital de nuestro paciente, que si a esa capacidad vital nosotros le agregamos el volumen residual, eso nos va a dar como tal la capacidad pulmonar total de nuestro paciente. Entonces, básicamente, pues esta va a ser la gráfica de flujo-volumen. En ella, pues podemos observar en la línea azul cómo sería el valor normal de una espirometría. Vemos que la tendencia o la gráfica nos va a denotar una relación casi lineal respecto al patrón obstructivo, en el cual ya encontramos una especie de muesca o un patrón cóncavo,
que va a ser el que nos va a denotar específicamente el patrón obstructivo. A modo general también recordar, pues en este caso sería la gráfica de una espirometría normal, en la cual recordemos que nosotros tenemos un ascenso marcado que va a ser denotado por una expiración muy rápida, es decir, este sería el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, va a ser de alta magnitud. Posteriormente tenemos un descenso lineal y cuando hablamos la inspiración vemos que es una gráfica prácticamente homogénea, ¿sí? No tiene muchos cambios. Por otra parte, podemos observar entonces las distintas alteraciones que podemos encontrar en la espirometría. En este caso, una alteración a nivel del flujo inspiratorio que nos indicaría específicamente una obstrucción a nivel extratorácico. Para el caso de la gráfica C, una limitación a nivel de la expiración que nos hablaría de una limitación del flujo específicamente a nivel intratorácico, un patrón mixto, y este que sería específicamente el caso del patrón obstructivo, la imagen cóncava que tenemos que recordar siempre. Entonces, como había mencionado previamente, el valor del volumen expiratorio forzado en el primer segundo nos va a servir para determinar la severidad de la obstrucción con la que está cursando este paciente, entre 70, 50 y menor de 50 respectivamente. Recordar también generalmente que nosotros, pues, como ya dije, vamos a tener un patrón obstructivo y restrictivo que de acuerdo a eso nosotros vamos a poder determinar las enfermedades que puede llegar a estar presentando nuestro paciente de acuerdo a este hallazgo. En las restrictivas las vamos a dividir en parenquimatosas o extraparenquimatosas y que vamos a valorar las causas dependiendo del índice de tifenado, no recuerdo bien el nombre. Pero pues básicamente a modo general esto para recordar algunas generalidades de la espirometría. Respecto a los gases arteriales, pues es un paraclínico que no solemos solicitar de rutina en los pacientes. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que ya hemos repasado un poco de gases arteriales, a mí me gustaría aprovechar este momento para hacer que la charla pues de pronto no sea tan monótona y pues realizar un ejercicio pronto de gases arteriales, no sé, con Rodrigo o Sarita que quieran participar, que ya mejor dicho deben estar súper duchos en esto. Entonces, no sé si alguno quiere participar voluntariamente, rápidamente. Pronto, Rodrigo. Entonces, Rodrigo, rápidamente vamos a analizar un caso. Digamos que esta es una paciente que le llega a usted a su consulta, llega muy agitada, refiriendo que terminó con el novio, que está muy deprimida y que realizó un intento suicida tomándose un montón de pastillas de aspirina. Entonces, a ese paciente el médico general decide por X o Y motivo realizarle unos gases arteriales y le pide el favor a usted, basado en sus amplios conocimientos, pues que le realice la lectura de los gases arteriales. Entonces estos serían los valores. Rodrigo, escuchamos. Bueno, entonces esta paciente, empezamos analizando el pH, está muy por encima del rango que deberíamos tener, entonces está en una alcalemia. Vamos a ahora mirar si esta es de tipo respiratoria o metabólica. Yo pensaría inicialmente que es de tipo respiratoria, ya que se nota que hay un amplio barrido de CO2, muy probablemente dado porque esta paciente venga hiperventilando, ¿cierto? Perfecto. Sí, ¿y qué opina del bicarbonato, Rodrigo? Bueno, sí, este bicarbonato definitivamente está bastante disminuido, ¿cierto? Por lo que... Muy bajito, ¿cierto? Entonces, ¿usted recuerda cómo hacemos nosotros normalmente para cuantificar a modo de tanteo si el trastorno está compensado cuando hablamos de una alcalosis respiratoria? ¿Recuerda más o menos la fórmula? Si no, se le ayuda, tranquilo. Más o menos la fórmula, bueno, para el bicarbonato era... A ver, espere. Recuerdo la del CO2, que era 1,5 por el bicarbonato, más 8, pero la del CO2, esas formulitas serían específicamente para el componente metabólico. Acá como estamos en un componente respiratorio, recordemos entonces que para la alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio del nivel de presión arterial de CO2 que nos encontremos por debajo, vamos a tener que evidenciar una compensación por parte del bicarbonato que va a ser de 2 milimoles por cada 10
de Qué CO2. pena. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, Steve. Es que yo considero que la alcalosis no es respiratoria, sino metabólica. Y entonces, para saber si está compensada, lo que hacemos es tomar el bicarbonato, sumarle 15, y eso sería el valor esperado de PCO2. Si sumamos 15 y 9, nos da 24, es decir, yo esperaría que la PCO2 estuviese en 24 y está en 11, entonces no está compensada. Sí, o sea, básicamente acá lo que observamos es que tenemos una alteración de Perdón, los dos pero valores. Sí, no, ahí recuerde que o sea, siempre las dos moléculas hay que verlas en función también del pH. Y el pH está francamente alcalémico, entonces el bicarbonato no es posible que haya una causa. alcalosis metabólica porque tendríamos que esperar un bicarbonato supremamente alto, 35, 38, o un bicarbonato más alto de lo esperado para el CO2, que es lo que está tratando de explicar Juan Diego, ¿sí? O sea, en el escenario donde esto fuera un proceso alcalémico agudo, el bicarbonato no tendría que estar menos de 20 y está en 9. Entonces, Profe, de es que pronto acá podría haber acidosis metabólica, pero, pero como un trastorno mixto adicional. O sea, el trastorno primario es una alcalemia respiratoria. Exactamente, Steve. O sea, ok, acá bajo el es que lo contexto del había paciente, pensado recordemos que es porque una paciente que está hiperventilando, ¿sí? Entonces, como mencionó que se había tomado una caja de acetaminofén, había pensado en una hepatotoxicidad y por eso pensé que la afectación del bicarbonato era secundaria a su intoxicación por acetaminofén. sí, claro, Steve. O sea, ese vendría siendo específicamente el trastorno secundario. Acá con estos gases iniciales, nosotros, como dice el doctor Cadena, nosotros lo que inferimos es que tiene un trastorno de alcalemia específicamente derivado pues, de estos niveles de CO2, ¿sí? Pero como evaluamos el bicarbonato que no está, digamos, compensando eso, pues sospechamos un trastorno mixto, ¿sí? Pero entonces, de manera inicial, lo que nosotros hacemos es que cuantificamos qué tan bajo está el PCO2 respecto a su valor normal y de acuerdo a eso podemos cuantificar cuál debería ser la respuesta del bicarbonato. Entonces, en este caso vemos que el PCO2 está 30 cc por debajo de lo normal. Es decir, que el bicarbonato tendría que estar 6, recordando que la compensación se hace 2 milimoles de bicarbonato por cada 10 cc de CO2. Entonces, el bicarbonato tendría que estar con 6 milimoles, o sea, es Más decir, o sería menos lo que le en añadiríamos. 15 En este caso, no esperaríamos. alcanzaría a llegar a los valores normales, estaría por debajo de lo normal, por lo cual hablaríamos de que el paciente está presentando un trastorno mixto, en este caso una acidosis metabólica secundaria, ¿sí? Sería el trastorno secundario, como usted muy bien acaba de decir, que de acuerdo a los hallazgos que nosotros podamos encontrar, recordemos que si tenemos una acidosis metabólica, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Determinar si tenemos un anion gap elevado o no elevado. Entonces, calculémoslo. Estos son los electrolitos del paciente. Sigamos, Rodrigo. Rodrigo no se va a escapar. Entonces, Rodrigo, ¿cómo está el anion gap en este paciente? O Steve. Bueno, Steve, ya que está ahí. Calculemos el anion gap en este paciente. Voy. Ya Bueno, uno. entonces, bueno, en este caso, en este caso, el anion gap de ese paciente sería el sodio. Tenemos el cloro, que es 109, menos el bicarbonato, en este caso, que es 9, aproximémoslo a 120, sería aproximadamente de 20. Correcto, o sea, estaría elevado teniendo en cuenta que el valor normal es de 12. En ese sentido, orientando las causas de una acidosis metabólica con anion gap elevado y teniendo en cuenta el antecedente referido por la paciente de que había ingerido cantidades altas de ácido acetilsalicílico, podríamos decir que ese trastorno mixto secundario de acidosis metabólica fue derivado específicamente del consumo de esas grandes cantidades de aspirina, como bien decía Steve. Este sería el ejercicio, ¿sí? Estaba muy fácil. Entonces, continuemos.
La radiografía de tórax en los pacientes con asma, pues lo que vamos a observar básicamente es un patrón denominado como se me da el nombre del patrón, alguien, no sé si me puede recordar. Pero bueno, básicamente lo que vamos a encontrar van a ser unos pulmones muy aumentados de tamaño, con un aumento de la radiolucidez. Podemos observar específicamente a nivel generalizado ese hallazgo. De igual manera, es frecuente observar una horizontalización de las rejas costales junto con un aumento de los diámetros intercostales. Van a ser básicamente los hallazgos de un paciente con asma, pero recordemos pues que la radiografía de tórax en estos pacientes nosotros no la tomamos para realizar el diagnóstico, sino para descartar causas secundarias que nos puedan estar explicando la sintomatología del paciente. Hasta más del 50% de las placas de tórax de los pacientes con asma van a tener resultados normales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el control y seguimiento de estos pacientes, teniendo en cuenta que la sintomatología va a ser tan variable y que los ajustes nosotros los vamos a tener que hacer tan precisamente? Pues básicamente nosotros vamos a contar con esta herramienta en la cual nosotros vamos a preguntarle al paciente que en las últimas 4 semanas cómo ha estado el paciente de acuerdo a la presentación de los síntomas, si los ha tenido más frecuentes de 2 veces por semana, si el paciente ha tenido problemas en la noche, por ejemplo, se ha despertado a causa del asma, si el paciente ha requerido del uso de betagonistas de corta acción para el control de sus síntomas más de 2 veces por semana, o si el paciente ha presentado alguna limitación para su actividad debido específicamente al asma. De acuerdo a la puntuación que nos dé, pues nosotros vamos a poder categorizar al paciente como que esté bien controlado, parcialmente controlado o pobremente controlado, y de acuerdo a eso realizar los ajustes necesarios. De igual manera, pues tenemos que recordar que muchos de estos pacientes, o pues específicamente tenemos que recordar que van a haber muchas condiciones que van a predisponer a los pacientes a presentar exacerbaciones, dentro de ellas que los pacientes tengan una mala adherencia a los corticosteroides inhalados, que tengan una pobre técnica de uso del inhalador que esté indicado para el paciente, que tengan una alta frecuencia de uso de betagonistas de corta acción, que tengan un pobre control de las comorbilidades, que sigan teniendo exposiciones, por ejemplo, al humo de tabaco. También se han descrito problemas pues, socioeconómicos en los pacientes con relación a un mayor aumento de las exacerbaciones. Específicamente criterios de la función pulmonar, por ejemplo, que tengan un valor promedio menor al 60% respecto a su valor basal, y algunos otros antecedentes de los pacientes, como por ejemplo que hayan requerido de intubación orotraqueal específicamente a causa de una exacerbación del asma, o que hayan tenido una o más exacerbaciones en esos últimos 12 meses. Cualquiera de estos factores que les acabo de mencionar, que el paciente los presente, independientemente de que él tenga un buen control de la sintomatología, van a representar un factor de riesgo para que el paciente presente exacerbaciones. Entonces, clasificación según severidad, pues, perdón, la GINA básicamente nos va a decir que nosotros lo vamos a clasificar como paciente leve, moderado o severa, de acuerdo al escalón de tratamiento en el cual nosotros nos encontremos, lo cual vamos a ver ya más adelante. De modo general, pues recordemos que el asma leve va a ser aquellos pacientes que se encuentren en el paso 1 o 2, asma moderado aquellos pacientes que se encuentren en el paso 3, y severa aquellos que se encuentren en el paso 4 o 5, o pues también vamos a catalogar a estos pacientes o vamos a ver que estos pacientes pues también van a ser pacientes que tengan algo que nosotros llamamos asma pobremente controlada. Entonces, en esos pacientes en los que nosotros los tenemos en el último, en el cuarto o en el quinto escalón de tratamiento, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿este paciente realmente está presentando un episodio, pues una enfermedad de asma severa, o está más bien presentando un asma pobremente controlada? ¿Sí? Entonces, para eso, la guía, pues básicamente nos trae algunas recomendaciones o consejos para que nosotros tengamos en cuenta en este tipo de pacientes. Dentro de ellos, pues la guía nos dice que le solicitemos específicamente al paciente que nos muestre cómo él está utilizando el inhalador, ¿sí?
que discutamos con el paciente respecto a barreras y factores de adherencia, es decir, podemos ser empáticos con el paciente, decirle sí, es normal que de pronto algunos pacientes no sigan estrictamente las recomendaciones que nosotros les damos. Entonces, involucrarnos básicamente con el paciente para evaluar de dónde por lo menos nosotros podríamos asegurar o mejorar la adherencia a los medicamentos. Confirmar el diagnóstico del asma, pues en aquellos pacientes en los que tengamos unos hallazgos espirométricos inconclusos, por ejemplo, teniendo en cuenta que los estudios van a mostrar que los pacientes que inician tratamiento con corticosteroides de modo temprano, pues van a tener una reducción o un menor riesgo de presentar exacerbaciones a futuro. Trabajar en los factores de riesgo o en las comorbilidades de los pacientes, que también está demostrado que van a aumentar el riesgo de exacerbación. Ser muy enfáticos respecto a no caer en la inercia médica, es decir, que nosotros notemos que un paciente está presentando un mal control de los síntomas, pero aún así insistamos en manejar al paciente con el mismo tratamiento con el que venía. Y pues también ser muy precisos respecto a qué pacientes requieren valoración, específicamente ya por un neumólogo de acuerdo a un mal control sintomático. Entonces, teniendo ya todo esto en donde comenzamos nosotros nuestro tratamiento antes de ver la escalera, pues eso va a depender de la frecuencia y la intensidad con la cual los pacientes estén presentando los síntomas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está presentando síntomas casi que menos de una vez por mes, ese paciente va a ser el que nosotros vamos a ubicar en el paso 1. Si el paciente ya tiene síntomas que requieren del uso de medicamentos y que van a ser más frecuentes en un mes, pues ya vamos a ubicarlo en el paso 2. Si nosotros tenemos un asma que ya le genera o le ocasiona dificultades al paciente, como por ejemplo que lo despierte, o que le presente actividades, o que le presente dificultades para sus actividades de la vida diaria, en la mayoría de los días ese paciente va a ser el que vamos a ubicar en el paso 3, y pues el asma que ya se va a presentar de carácter incontrolable, pues ese ya va a ser específicamente el de paso 4 y 5. Entonces recordemos acá en esta parte derecha, pues el enfoque que nosotros debemos manejar en los pacientes con asma, que va a ser el de realizar el abordaje de los mismos, realizar el ajuste según las necesidades del paciente y revisar o evaluar la respuesta que presente este paciente de manera precoz. Entonces, ya para empezar a hablar de los fármacos, pues recordemos algunos cambios recientes en las recomendaciones de la GINA. Uno de ellos, pues el uso de betagonistas de corta acción, que antes se solían usar en pacientes en paso 1 como monoterapia, pues a pesar de que estos medicamentos muestren un alivio rápido de los síntomas, pues su uso en monoterapia solo se asoció con un aumento de las exacerbaciones, depresión de la función pulmonar, aumento de la respuesta alérgica e inflamación de las vías respiratorias, junto con un hallazgo de que el uso de más de 3 inhaladores por año se asocian con un mayor riesgo de exacerbaciones, por lo cual los betagonistas de corta duración ya no están recomendados como monoterapia. De igual manera, pues recordar el papel tan importante de los corticosteroides inhalados, recordar esto, que de pronto es uno de los puntos más importantes, y es que los pacientes con asma, incluso leve, pueden tener exacerbaciones severas, como ya había mencionado previamente, independientemente de que estos pacientes tengan un buen control sintomático. Si el paciente tiene factores de riesgo que lo predispongan a presentar una exacerbación, muy probablemente el paciente la presente independientemente de no tener síntomas previos. Entonces, rápidamente, algunos de los fármacos con los que contamos: los agonistas beta 2, que vamos a clasificar como de corta o larga duración: salbutamol, terbutalina, salmeterol, formoterol y vitoiterol. Recordar algunos efectos adversos de estos medicamentos, como el temblor muscular, la taquicardia o efectos cardíacos, específicamente ya sea por estimulación de los receptores beta 2 o por un aumento del uso de estos medicamentos que conlleve también pues ya una estimulación de los receptores beta 1 con su consecuente aumento del cronotropismo e inotropismo, generándole pues los efectos adversos tan indeseables en los pacientes como la taquicardia o la sensación de palpitaciones. También la hipopotasemia, recordando pues el efecto que tienen estos medicamentos en el aumento en la expresión de canales iónicos de potasio, pues que van a resultar
específicamente en este efecto adverso. Los antimuscarínicos, el bromuro de ipratropio o el de tiotropio, recordar pues el inicio de acción que va a variar entre el tiotropio y el ipratropio, y que eso le va a conferir características específicas para el uso en las exacerbaciones o no, y pues los efectos adversos de los mismos que van a ser específicamente de tipo anticolinérgico, que ya conocemos como la sequedad de mucosas, el estreñimiento, la retención urinaria, por ejemplo, pero que pues digamos se pueden manejar con otros fármacos, las metilxantinas, la teofilina o la aminofilina, que de pronto cada vez entran un poco en menos uso, no obstante pues siguen teniendo digamos que un papel importante dentro del manejo de esta patología, y recordar que los efectos adversos de estos medicamentos van a ser principalmente de tipo gastrointestinal. Los corticosteroides inhalados, entonces recordemos que la guía nos ofrece una tabla en la cual nos disponen las diferentes dosis de estos medicamentos, teniendo en cuenta que, como ya vamos a ver más adelante, pues nosotros vamos a tener que usar dosis bajas, medias o altas de corticosteroides inhalados, y recordar pues los efectos adversos secundarios de estos medicamentos, la disfonía, candidiasis orofaringia, que van a ser controlables pues pidiéndole al paciente que realice un enjuague bucal posterior al uso de estos medicamentos, y algunos otros efectos adversos sistémicos importantes como la insuficiencia, supresión suprarrenal, supresión de crecimiento, la osteoporosis, que va a ser muy importante en estos pacientes. Aproximadamente hasta el 25% de las osteoporosis secundarias van a corresponder específicamente a ser secundarias al uso de corticosteroides, el glaucoma y algunos trastornos metabólicos y psiquiátricos, junto con la neumonía, que también va a ser muy importante, teniendo en cuenta, digamos que nosotros vamos a tener que realizar un balance riesgo-beneficio en estos pacientes de acuerdo a este efecto adverso. Entonces, la guía en su nueva versión pues nos habla de que según necesidad, nosotros, pues los pacientes van a tener que utilizar las dosis de corticosteroide junto con el formoterol. No obstante, pues como cualquier otro medicamento, va a tener unas dosis máximas recomendadas. Para el caso del formoterol budesonida, va a ser específicamente de 72 microgramos, que va a ser equivalente a 2 inhalaciones, y para el caso de la beclometasona formoterol, va a ser de 48 microgramos, que va a corresponder a 6 inhalaciones respectivamente. Los antagonistas de leucotrienos, el montelukast, pranlukast, saidlukast, pues tener en cuenta en estos medicamentos los efectos adversos, la disfusión hepática que se ha descrito, el síndrome de Churg-Strauss relacionado con el sarfilukast y el montelukast, y recientemente los trastornos o alteraciones neuropsiquiátricas que se han descrito con el uso del montelukast, que pues van a tener una importancia bastante considerable a la hora de decidir el uso. Entonces, pues ya llegamos básicamente a la escalera de tratamiento. Entonces, acá podemos observar, comenzamos acá. Entonces, ¿dónde vamos a iniciar o dónde vamos a categorizar al paciente? Como ya había mencionado previamente, de acuerdo a la frecuencia de los síntomas. Entonces, paciente que tiene síntomas menos de un mes, pues podemos ubicarlo en el paso 1, en el cual nos dice que nosotros a estos pacientes les vamos a formular dosis bajas de corticosteroide con el formoterol, que básicamente va a venir ya combinado. Entonces, paso 1, los pacientes según necesidad van a utilizar este medicamento, pero otra alternativa va a ser que los pacientes usen el corticosteroide inhalado cada vez que utilice betagonista de corta acción. Son básicamente dos esquemas similares, pues propuestos y ambos con evidencia por aparte en distintos estudios. De igual manera vamos a tener el tratamiento de alivio, que va a ser pues dosis bajas de corticosteroide con formoterol, y que va a aplicar tanto para el paso 1 como para el paso 2. Entonces, para el paso 2, es decir, pacientes que presentan síntomas más de 2 veces por mes, pero no tan frecuente que lleguen a ser diarios, estos pacientes una indicación pues va a ser que le demos la misma terapia del paso 1, pero diaria, ¿sí? Diariamente le vamos a dar dosis bajas de corticosteroide inhalado, o también podríamos considerar manejar a estos pacientes con corticosteroide inhalado según necesidad, ¿sí? La guía básicamente nos plantea las dos opciones, ¿sí? Individualicemos de acuerdo a la necesidad del paciente, pero nos trae como otra opción adicional que le añadamos
antagonista del receptor de leucotrienos a estos pacientes, o el mismo esquema que ya hemos visto previamente con el paso 1 de según necesidad de estos medicamentos. Para el paso 3, es decir, pacientes que presentan síntomas la mayoría de los días o que ya presentan alteraciones en su calidad de vida de acuerdo a los mismos, la recomendación es que ya iniciemos beta-agonistas, pero de larga duración, con corticosteroide inhalado. O en estos pacientes ya podríamos considerar aumentar la dosis de corticosteroide inhalado o manejar, como habíamos visto previamente en el paso 2, con antagonista de receptor de leucotrienos. Para el paso 4 o 5, pues ya vamos a ver, como veíamos previamente, que la dosis de corticosteroide la vamos a aumentar, ¿sí? O podríamos añadir ya un antimuscarínico. Acá ya nos recomiendan o nos sugieren que podríamos añadir tiotropio para este esquema en los pacientes en paso 4. Y para el paso 5, pues ya básicamente tendríamos que utilizar dosis altas de corticosteroides inhalados, que si bien ya conllevaría pues un aumento bastante considerable de los efectos adversos, pues van a haber algunos pacientes que sí se beneficien de esta dosis altas de corticosteroide, junto con su beta-agonista de larga duración. Estos pacientes pues ya van a tener la referencia específica o van a tener que referirlos específicamente con el neumólogo para su manejo, considerando que estos pacientes ya tendrían pues la denominada asma difícil de tratar, que ya tiene un manejo completamente distinto, ya basado pues en la fenotipificación del paciente y evaluar pues qué pacientes van a ser candidatos a los fármacos biológicos, al anti-IgE como el omalizumab y respectivamente. Bien. Entonces, ¿qué tan frecuente vamos a hacer los controles en los pacientes? Pues preferiblemente estos pacientes deben ser realizados de 1 a 3 meses después del inicio del tratamiento y posteriormente a presentar una estabilización de su sintomatología entre 3 a cada 12 meses desde entonces. No obstante, pues la frecuencia de estas revisiones pues, va a depender específicamente del nivel de control y de la tolerancia que presenten estos medicamentos a las intervenciones que nosotros realicemos. Bueno, y algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta también para el manejo de estos pacientes es que nosotros inicialmente vamos a realizar un tratamiento en estos pacientes, pero después de realizar una estabilización, nosotros tenemos que ajustar el manejo de estos pacientes porque muchos de ellos realmente no van a meritar que continúen con un tratamiento tan intensivo. Entonces, ¿cómo podemos realizar el desescalonamiento de estos pacientes? Pues la guía nos ofrece algunas alternativas como las que podemos ver a continuación. Entonces, si está en el paso 2 con dosis bajas de corticosteroide inhalado, pues la recomendación es que podemos decirle a ese paciente comience a tomarse solo su medicamento una vez al día o según necesidad, de acuerdo a los síntomas que pueda presentar. Si el paciente se encuentra en paso 3 recibiendo dosis bajas de corticosteroide inhalado con beta-agonista de larga duración, ojo a esto, la recomendación para estos pacientes de paso 3 va a ser únicamente reducir la dosis de estos dos medicamentos específicamente a una vez al día, y la guía nos dice no descontinúe los beta-agonistas de larga duración en estos pacientes porque muy frecuentemente esos pacientes van a presentar un deterioro. Eso es lo que ha mostrado básicamente la evidencia en estos pacientes. Así que en los pacientes con paso 3 únicamente reduzca la dosis, pero no vaya a cambiar su beta-agonista de larga duración. Y eso va a ser una premisa que se va a mantener tanto para el paso 4 como para el paso 5. Respectivamente, entonces, en el paso 4, paciente que esté recibiendo dosis moderadas o altas de corticosteroide inhalado, la recomendación va a ser que continúe su combinación con corticosteroide inhalado y beta-2 de larga duración, pero reduzca la dosis del mismo en un 50%. ¿Sí? Pacientes en paso 5, en los que se considere reducir el tratamiento, pues la recomendación de nuevo va a ser continúe en estos pacientes, continúe altas dosis de corticosteroide inhalado junto con el LABA y reduzca o cese si el paciente está con indicación de dosis oral de corticosteroides en ellos. Es decir, corte corticosteroides orales y continúe con corticosteroide inhalado y beta-agonista de larga duración.
guíese, pues ya específicamente para el especialista, guíese según los hallazgos en el esputo, o puede considerar tratamientos alternativos o intermitentes de dosis orales de corticosteroides. Entonces ya para finalizar esta parte de asma, entonces, ¿cómo abordamos las exacerbaciones? Entonces, primero, como en todas las enfermedades, una adecuada anamnesis, categorizando o especificando bien cada uno de las variables que pueda presentar el paciente: tiempo, intensidad, curso, adherencia a los medicamentos. Adicionalmente, evaluar que el paciente no esté presentando algún síntoma de anafilaxis que pueda llegar a comprometer su vida, y evaluar, de pronto la parte más específica, los factores de riesgo relacionados con mortalidad en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser? El paciente tenga una historia de asma, de exacerbación del asma, que haya, pues, que haya representado potencialmente un riesgo de mortalidad, o que haya requerido intubación o ventilación mecánica, hospitalizaciones o visitas por el servicio de urgencia en el último año, que el paciente haya detenido o iniciado recientemente corticosteroides orales o que no esté usando los mismos, que el paciente tenga sobreuso de betagonistas de corta duración, recordando el impacto en el riesgo de exacerbaciones ante el sobreuso de los mismos, historial de enfermedades psiquiátricas o trastornos psicosociales, problemas psicosociales, perdón, mala adherencia con los demás medicamentos que el paciente tenga prescritos, o que el paciente presente una alergia a la comida, pues en el contexto del paciente con asma. Esos serían básicamente los factores que yo tendría que evaluar, que me dirían que este paciente tiene un factor de riesgo considerable de mortalidad. Y posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es evaluar la severidad de la exacerbación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a guiar específicamente por las palabras del paciente. Entonces, si el paciente nos habla o nos completa frases, pues nosotros vamos a decir que es un paciente que probablemente tiene una asma, una exacerbación leve o moderada, que también a su vez se va a acompañar pues de una taquipnea que no va a ser tan marcada, que el paciente no va a presentar signos de dificultad respiratoria, una taquicardia pues entre 100 a 120 minutos, y una saturación que no va a ser menor del 90%. Por otra parte, hablamos de que el paciente tiene una exacerbación severa si el paciente únicamente es capaz de mencionar palabras, es decir, solo menciona palabras y tiene que pausarse para realizar su respiración, si el paciente a su vez está agitado o agresivo, si el paciente ya tiene una taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, uso de músculos respiratorios, es decir, signos de dificultad respiratoria, taquicardia mayor a 120 minutos o saturación menor a 90%. Y hablamos de que el paciente ya tiene un potencial riesgo mortal en esta exacerbación si el paciente ya nos llega con alteración del estado de conciencia o no evidenciamos patrón respiratorio en este paciente. De acuerdo a esto, pues nosotros vamos a realizar las intervenciones en pacientes con exacerbaciones leves o moderadas. Pues la recomendación es que iniciemos tratamiento de rescate con agonistas beta, 4 a 10 puff, cada 20 minutos por 1 hora, y evaluemos posteriormente. Adicional a esto, tenemos que iniciar corticosteroide sistémico en el paciente en dosis de 40 a 50 miligramos para el caso de prednisolona, y iniciar terapia con oxígeno con metas de 93 a 95% de saturación. Si el paciente no responde a este manejo o presenta un empeoramiento del mismo, pues va a ser un paciente que ya va a requerir un manejo en una unidad más avanzada, para el cual nosotros vamos a continuar pues el manejo con los agonistas beta de corta duración. Vamos a añadir bromuro de ipratropio, oxígeno y pues el mismo corticosteroide sistémico. Entonces, ¿cómo se recibe este paciente en urgencias? Pues tenemos que recordar el ABC inicialmente, teniendo en cuenta que van a haber algunos pacientes que van a tener, digamos, una indicación precoz de ingreso a UCI o intubación orotraqueal. Pero en caso de que el paciente no presente esto, pues lo mismo, ya vemos, categorizamos leve, moderado o severo, y de acuerdo a eso vamos a realizar el uso, teniendo como diferencia, o notando como diferencia, pues el uso del bromuro de ipratropio, el uso de sulfato de magnesio o dosis altas de corticosteroide inhalado, específicamente para los casos severos.
Tener en cuenta para el alta de estos pacientes, pues que los síntomas hayan mejorado a tal punto que el paciente ya no requiera uso de betagonistas de corta duración. Si nosotros llegamos a tener la oportunidad pues de valorar los patrones de espirometría o de flujo pico en esos pacientes basales, pues evidenciar una mejoría respecto a la crisis, que sea mayor al 60 o al 80%, que el paciente ya presente una saturación de oxígeno mayor a 94% sin oxígeno, y muy importante pues que el paciente tenga todo el plan y todos los recursos listos para continuar su manejo una vez llegue a casa. De igual manera, algunas otras consideraciones a tener en cuenta: que los pacientes pueden continuar con dosis ligeramente mayores a las que venía presentando previamente, que podemos indicárselas por 1 a 2 semanas posterior a su egreso, pues para asegurar un control sintomático, digamos que más riguroso en estos pacientes. Entonces, eso sería básicamente la parte de asma y exacerbaciones. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta o el doctor quiere hacer algún comentario. No sé si miraste un poco la parte terapéutica, lo que te decía de reforzar un poco la prescripción y las habilidades para ustedes como médicos generales, tener 2 o 3 LABA con esteroides, 2 o 3 esteroides comerciales, porque finalmente es lo que ustedes van a terminar haciendo como el acto médico, resumiendo todo lo que has mencionado, ¿no? No sé si tuviste o hiciste ese ejercicio. Profe, ya en la parte de POC de pronto traigo un poquito más especificado cada uno de los medicamentos junto con sus combinaciones. Ah, ok, perfecto. Sigamos. Vale. Entonces ahora pues vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, basándonos pues en la guía GOLD del 2020. Recordar que esta es una enfermedad que va a tener un amplio carácter prevenible y tratable, es decir, va a ser muy dependiente de factores externos. Va a ser una enfermedad que se va a caracterizar, pues, como ya hemos visto, por la limitación del flujo aéreo o anormalidades alveolares, que a su vez se van a asociar con algunos daños específicamente a nivel del parénquima o de la vía aérea, y que se van a caracterizar también por presentar destrucción de las superficies del intercambio gaseoso, es decir, enfisema. Van a ser como las características asociadas de esta enfermedad, y que finalmente lo que van a conllevar es a una disminución del retorno elástico o el recoil, disminuyendo la capacidad pues de las vías aéreas de permanecer abiertas o expandidas, y contribuyendo pues a la limitación así del flujo aéreo. Entonces los componentes básicos de esta enfermedad, pues inflamación de la vía aérea, fibrosis, incremento de la resistencia al flujo de la vía aérea, junto con la pérdida de la dilatación alveolar, junto con la disminución de la distensibilidad, lo cual a modo general me va a producir una limitación del flujo aéreo. Entonces, el EPOC pues, es una enfermedad que mata aproximadamente 2.9 millones de personas por año, de acuerdo a cifras de la OMS. Es una enfermedad que, de acuerdo a las estimaciones a futuro, se prevé que aumente su prevalencia de acuerdo pues, a la exposición continua de factores como el humo, el tabaco, o exposiciones ambientales, junto con el aumento en el envejecimiento de la población mundial, y que adicionalmente va a ser una enfermedad que se asocia con una carga económica significativa. Había mencionado previamente el estudio PREPOCOL, ¿sí? Cuyo objetivo pues, fue específicamente evaluar la prevalencia de la enfermedad en población colombiana. Vemos que este estudio tomó específicamente 5 ciudades, y que los datos de prevalencia en las mismas variaron desde 6.2 para la ciudad de Barranquilla hasta 13.5 para la ciudad de Medellín. Adicionalmente, dentro de este estudio se lograron identificar algunos factores de riesgo específicos para esta enfermedad, como la edad mayor de 60 años, historia de tuberculosis, el haber fumado, ser hombre respecto a ser mujer, tabaquismo pasivo, exposición a humo de leña, nivel educativo, siendo pues específicamente estas mencionadas estadísticamente significativas. Entonces, factores de riesgo, pues la exposición a cigarrillo, a agentes ocupacionales, a la polución,
la relación socioeconómica, infecciones específicamente, bueno, pues bacterianas como virales, la carga genética y, por supuesto, la edad como componentes o factores de riesgo que me van a llevar al desarrollo de esta patología. Realizamos el diagnóstico, cuáles van a ser unos puntos claves a tener en cuenta, que los pacientes con EPOC van a ser pacientes que se van a caracterizar por síntomas como disnea, tos crónica con una producción abundante de esputo, junto con una historia frecuente de infecciones de tracto respiratorio inferior, junto, por supuesto, con uno de los factores más importantes que va a ser pues, la exposición a factores de riesgo, como ya hemos visto. La espirometría pues, es requerida para el diagnóstico, como ya vimos previamente, el patrón obstructivo, es decir, un volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada menor a 0.7 para definir la limitación del flujo aéreo. Entonces, las características clínicas, paciente con disnea que va a ser progresiva, persistente, que va a empeorar con el ejercicio, que se va a acompañar de tos crónica, que puede ser intermitente o en algunos casos que puede llegar a no ser productiva, pero que en su mayoría de los casos, pues sí vamos a contar con ese hallazgo, con la producción crónica de esputo en estos pacientes. Entonces, síntomas, factores de riesgo y espirometría van a ser a modo grueso las variables que nos van a conferir a nosotros el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, gases arteriales van a tener pues mucho más cabida en esta enfermedad. Entonces, un ejercicio, tenemos un paciente de 54 años con un antecedente de POC, presenta un incremento de la disnea de 2 días de evolución con un aumento de la producción de esputo. A ese paciente se le toman unos gases arteriales, ya Rodrigo participó, pues nos quedaría pendiente, no sé si Sara está por acá. Rápidamente, Sarita, no nos vamos a demorar. ¿O no está Sara? Aquí estoy. Hola, Sara. Yo creería que el paciente tiene una acidosis respiratoria. ¿Acidosis o acidemia? Mira cómo está el pH. Acidemia respiratoria. Muy bien. Recordemos que por debajo de 7.35 o 7.45 hablamos de emia. ¿Sí? Entonces dices que es respiratoria. ¿Sí? Sí. Listo, muy bien. De acuerdo a esa PC2 tan elevada, ¿sí? Y vemos que parcialmente habría pues una respuesta medianamente compensatoria, pero realmente traigo este ejercicio, Sarita, porque imagínate que a este paciente la conducta que se toma con él es iniciarle oxigenoterapia con unas metas de saturación de 97 a 99% en este paciente. Entonces le inician oxígeno y posteriormente realizan unos gases arteriales de control, que ¿cómo los evidencias? Yo, otra acidemia respiratoria. Sí, como que se ve como un empeoramiento, ¿cierto? O sea, como que vemos que el paciente está aún más acidótico, a pesar de que al paciente ya le iniciaron oxigenoterapia, ¿sí? Como un hallazgo raro, ¿sí? Entonces esto lo traigo pues para que recordemos que en los pacientes con EPOC, como vamos a ver más adelante, la oxigenoterapia pues va a ser algo que nosotros vamos a tener que controlar o ser muy rigurosos al respecto, teniendo en cuenta que estos pacientes van a hacer atrapamiento de aire y que esa cantidad o esa concentración de CO2 va a ser específicamente la que va a mantener a nivel de centro respiratorio un estímulo constante para que el paciente tenga la necesidad de estar respirando, pero que si nosotros a ese paciente le ponemos oxigenoterapia, digamos, de alta intensidad, llegando a saturaciones no recomendadas, como son por encima del 90-92%, ese paciente lo que va a presentar es una descompensación, un deterioro, porque le vamos a quitar el estímulo que va a ser el CO2 para ese centro respiratorio para que el paciente siga haciendo respiraciones efectivas, ¿sí? Básicamente era únicamente para eso. ¿Qué le hubieras, Juan Diego, qué le hubieras ofrecido tú a ese paciente si lo atiendes por una exacerbación de la EPOC y te llega con esos primeros gases? A ver, profe, pues de manera inicial yo a ese paciente le iniciaría oxígeno, digamos que
o sea, oxigenoterapia, muy rigurosamente, yo lo que buscaría en este paciente sería llegar a unas metas de saturación que no superaran 92%, es decir, lo manejaría entre saturaciones de 88 a 92%. Dependiendo de la respuesta, pues yo evaluaría escalonar de pronto la terapia, la oxigenoterapia respectivamente, pero básicamente yo me basaría más que todo es en metas de saturación para ese paciente, profe. No sé si de pronto está... ¿Alguno de los compañeros Pero tiene algo ese diferente? ese pH ya está demasiado, ya toca hacerle, digamos, algún tipo de intervención a eso, como por ejemplo ¿Cómo qué? una diálisis de emergencia. ¿Pero por qué diálisis? ¿La Ah, no, acidemia de qué perdón, perdón, origen es? perdón, sí, 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 sí. ¿Alguien más diría algo más? O sea, No, estamos pues hablando de un paciente con EPOC exacerbado que llega a urgencias y tiene ese nivel de acidemia. Dime. profe, pues yo la verdad con esos gases y ese paciente y es un paciente joven, yo aseguraría la vía aérea, realizaría intubación Una intubación, sí, ventilación. Bueno, para tratar entonces, porque tiene una PC2 muy elevada que no me va a barrer con otro dispositivo, preferiría meterlo a ventilación, pues de pronto intentaría con un BiPAP dejarlo con ventilación no invasiva y si No invasiva inicialmente. posteriormente, sí, y si posteriormente veo ese deterioro como se notó que en este momento, pues la verdad sí consideraría que es necesario asegurarle la vía aérea y pues empezar a manejarlo ya con parámetros ventilatorios. exacto. El punto es que este paciente, si ustedes de entrada tienen la oportunidad de hacer gases y tiene unos gases con un CO2 de más de 55, un pH menor a 7,35, son pacientes que tempranamente deben entrar en ventilación mecánica no invasiva, siempre y cuando el estado de conciencia lo permita, ¿sí? La decisión entre mecánica invasiva o no invasiva depende mucho del estado de conciencia, de la encefalopatía que pueda tener el paciente. Si él está alerta, lo suficientemente consciente, primero ensayamos no invasiva porque nos va a reducir la necesidad de intubación y también la mortalidad, ¿sí? Entonces yo resaltaría de esos gases a propósito que lo pone ahí Juan Diego, es que al estar el CO2 por encima de 55, este paciente usted no debe quedar con este paciente hay que remitirlo en un centro donde se pueda iniciar ventilación mecánica no invasiva. Estamos hablando de época prepandemia, ¿no? Ustedes saben que en pandemia nosotros tenemos un poco limitado el uso de no invasiva porque es un procedimiento de alta carga de aerosoles, pero igual lo ensayaríamos dependiendo de las medidas de bioseguridad. ¿Listo? Sigue, Juan Diego. Listo, profe, perfecto. Muy bien, entonces la radiografía de tórax en estos pacientes, pues digamos que vamos a tener algunos hallazgos adicionales, entonces en este caso pues observemos el aplanamiento de los diafragmas de acuerdo a la expansión tan amplia de los pulmones, vemos un aumento del diámetro anteroposterior característico de los pacientes con EPOC y este hallazgo muy importante que es un aumento o presencia de aire a nivel retroesternal que normalmente pues no debe superar los 2,5 centímetros. De igual manera también evidenciamos acá un aumento del diámetro de la arteria pulmonar que podríamos inferir de pronto que sea causal específicamente de una hipertensión pulmonar a raíz de sofoco. La espirometría, pues ya vimos de pronto algunas generalidades. No creo que vamos a repasar eso nuevamente. Entonces, para el diagnóstico de esta patología, pues nosotros vamos a contar con unas herramientas. Acá les traigo en esta pantalla, pues, la escala modificada de la Medical Research Council, que básicamente va a contar de 5 ítems en los cuales el paciente pues va a tener que definir las siguientes preguntas. Entonces al paciente nos va a tener que referir si el paciente solo, o sea, básicamente esta es una escala en la que vamos a valorar la disnea, ¿sí? Entonces, los ítems que va a evaluar específicamente va a ser que el paciente solo se quede sin aire cuando presente ejercicio extenuante, que el paciente solo se quede sin aire cuando tenga que apresurarse o cuando tenga que, digamos, que subir una colina elevada, que el paciente tenga que caminar más lento que la gente de su misma edad, de acuerdo pues a su presencia de disnea, o que el paciente tenga que detenerse para tomar aire cuando camine
en un nivel estable, ¿sí? Grado 3, cuando el paciente tenga que detenerse a tomar aire al caminar menos de 100 metros, y grado 4, cuando el paciente ya se encuentre con demasiada falta de aire para abandonar su casa, ¿sí? De acuerdo a eso, nosotros vamos a clasificar el grado de disnea en este paciente y posteriormente también tenemos que evaluar con la escala CAT, digamos que la intensidad o la afectación de la calidad de vida de este paciente. Entonces los ítems que va a traer va a ser evaluación de la tos, de 0 a 5, qué tanto tose, 0 nunca tose o 5 tose todo el tiempo, la presencia de flemas, el disconfort torácico, la falta de aire, la limitación de las actividades básicas de la vida diaria, la confianza que tenga el paciente para abandonar su casa de acuerdo a su condición pulmonar, la solidez con la que el paciente duerma y la cantidad de energía que siente al mismo. De acuerdo a los puntajes obtenidos en esta escala, nosotros vamos a poder categorizar la gravedad o el estadio en el que el paciente se encuentra en el EPOC. Entonces, miremos acá la tabla que ya de pronto muchos conocemos. Entonces, tenemos por un lado la evaluación sintomática del paciente con la MRC y la CAT, y por otra parte tenemos específicamente el nivel de exacerbaciones que presenta el paciente. Entonces, paciente catalogado como EPOC grupo A va a ser el paciente que presente, digamos que el paciente que no sea sintomático. Tenemos como punto de corte 10 para la escala CAT y para la MRC2, entonces paciente que no sea sintomático y paciente que no haya presentado exacerbaciones o consultas en el hospital menores a 1 previamente. El paciente categorizado como B va a ser el paciente que va a ser sintomático, pero aún así se va a caracterizar por no tener historial frecuente de hospitalizaciones a causa de su EPOC. El paciente catalogado como C va a ser el paciente que no es sintomático, pero que sí va a tener un historial de al menos una hospitalización reciente a causa de su enfermedad, y el paciente D va a ser el paciente que va a ser sintomático y que a su vez va a tener historial frecuente de exacerbaciones de su enfermedad. Entonces, para recalcar acá que la espirometría no nos va a definir o nos va a categorizar al paciente en ningún sentido, únicamente vamos a depender de la sintomatología y de las exacerbaciones del paciente. La espirometría como tal nos va a funcionar a nosotros, como ha mencionado, solo para categorizar la severidad de la obstrucción al flujo aéreo con motivo de pronóstico, y de pronto para el seguimiento de los pacientes, para evaluar pacientes que presenten de pronto discrepancia entre su sintomatología con el grado de obstrucción que podamos evaluar, pacientes que de pronto consideremos diagnósticos alternativos y que la espirometría pueda llegar a ser una ayuda para clínica indicada, o pacientes de pronto la espirometría que nos va a funcionar para definir de pronto otras intervenciones en los pacientes, es decir, qué tan aptos son para dichas intervenciones. Entonces recordemos que en estos pacientes generalmente pues vamos a encontrar muchas comorbilidades, que estos pacientes van a tener mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de osteoporosis, infecciones respiratorias, patología psiquiátrica, diabetes, cáncer de pulmón y bronquiectasias, y que solo logrando el control de estas comorbilidades podremos asegurar en cierta medida un control de las exacerbaciones del mismo. Entonces, dentro del tratamiento, pues inicialmente si identificamos en el paciente consumo de tabaco, por ejemplo, pues recordar la estrategia de las 5 A's, consejería breve en estos pacientes, identificar qué pacientes son candidatos para realizar una intervención precoz, y en los que no, pues de igual manera realizar un refuerzo respecto al daño y a lo nocivo que está haciendo ese factor externo para él. Recordar la vacunación, como hemos visto en los seminarios previamente, tanto de influenza como de neumococo con sus respectivas vacunas, la de 23 valencias y la de 13 valencias. Y algunos puntos claves entonces para el tratamiento.
En este caso, para el EPOC, nosotros vamos a tener que los betagonistas de larga duración y los antimuscarínicos de larga duración van a ser preferidos respecto a los agentes de corta duración. No obstante, en pacientes que tengan muy poca sintomatología, los de corta duración podrían llegar a ser una alternativa para el tratamiento. Que los pacientes pueden iniciar con dosis o con medicamento de larga duración, ya sea monoterapia o dual, de acuerdo pues a la condición clínica, que los broncodilatadores inhalados van a ser recomendados respecto a los orales y la teofilina no va a ser recomendada a menos que ya hayamos realizado tratamiento con otros broncodilatadores, a menos, perdón, que el tratamiento con otros broncodilatadores no esté disponible o no sea, digamos que adquirible por parte del paciente. Para el caso de los pacientes con EPOC, la monoterapia con corticosteroides inhalados no va a ser recomendada. El tratamiento a largo plazo con corticosteroides inhalados podría llegar a ser considerado solo en asociación con betagonistas de larga duración en pacientes que tengan ya un historial considerable de exacerbaciones, teniendo en cuenta de pronto que puedan llegar a presentar un patrón mixto o que tengan algún componente inflamatorio importante y que sí sean candidatos a esta terapia con corticosteroides inhalados. Y bueno, digamos algunas otras generalidades no tan importantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento inicial en estos pacientes? Entonces, para pacientes en el grupo A, nosotros podemos iniciar un broncodilatador de larga duración, ya sea antimuscarínico o beta-agonista. Realmente, pues no existen diferencias significativas respecto a este grupo A, respecto al tratamiento que iniciemos, pero para el grupo B, específicamente, pues sí vamos a utilizar específicamente broncodilatadores de larga duración, no vamos a poder utilizar de corta duración, ¿sí? Para el grupo C, la recomendación va a ser que tratemos específicamente con antimuscarínicos de larga duración, teniendo en cuenta resultados de estudios cabeza a cabeza que mostraron beneficio superior con los antimuscarínicos de larga duración respecto a los betagonistas de larga duración. Y para los pacientes del grupo D, pues podremos iniciar terapia, ya sea con monoterapia con antimuscarínicos de larga duración o terapia doble con antimuscarínico y beta-agonista o, como hemos mencionado, pacientes que puedan llegar a beneficiarse del uso de corticosteroides inhalados. Entonces, ¿cuáles van a ser las alternativas que nosotros vamos a tener? Entonces ya hemos visto como betagonistas de corta duración, fenoterol, levalbuterol, salbutamol, terbutalina de larga duración, formoterol, indacaterol, oladaterol, salmeterol, anticolinérgicos de baja duración, principalmente pues el bromuro de ipratropio, ¿sí? Y de larga duración, pues tenemos el glicopirronium, el bromuro de tiotropio, la omeclidinio, y pues ya hemos visto el glicopirronium. Respecto a las combinaciones, pues vamos a tener en cuenta que ya muchos de estos fármacos van a venir específicamente en un solo inhalador. Entonces vamos a tener combinación de betagonista con antimuscarínico, ambos de corta duración. Tenemos el fenoterol con el ipatropio y el salbutamol con el ipatropio. Podemos tener también combinación de betagonista de larga duración con anticolinérgico de larga duración. Entonces podemos observar en la pantalla todas las alternativas distintas que tenemos, ya sea asociación con formoterol o con glucopirronium. Y también vamos a tener pues como alternativa betagonistas de larga duración con corticosteroides inhalados, formoterol beclometasona, formoterol budesonida, formoterol mometasona, salmeterol fluticasona, ¿sí? Vemos realmente que disponemos de gran cantidad de combinaciones y por supuesto para pacientes un poco más complejos vamos a tener también combinación triple, betagonista antimuscarínico con corticosteroide, fluticasona, omeclidinio con bilanterol, beclometasona, formoterol, glicopirronium.
Entonces, a modo general, pues de pronto uno de los más utilizados tenemos el espiolto, que es la combinación de olodaterol con tiotropio. Tenemos el anoro, que es la combinación de umeclidinio con bilanterol. Y tenemos espiriva, que va a ser la combinación, que va a ser, perdón, específicamente pues el bromuro de hipotropio en su presentación sola. Por supuesto, pues habrá muchos más, de pronto estos fueron algunos de los principales. No sé si el profe quiera intervenir en este momento para mencionarnos algunos otros o continuamos con la parte de exacerbaciones. Bueno, entonces, ok. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una exacerbación en EPOC? Pues la definimos como un evento de tipo agudo que se va a caracterizar por un aumento de los síntomas clásicos en el paciente, que va a requerir como tal una modificación en el tratamiento regular y que se va a salir del comportamiento regular que va a manejar el paciente respecto a su sintomatología. Entonces, ¿cómo debemos nosotros valorar o catalogar la severidad de la exacerbación? Entonces, tenemos que evaluar respecto a la historia personal del paciente, pacientes que sean mayores de 75 años, que tengan una obstrucción documentada con un flujo respiratorio en el primer segundo menor al 65%, que cuando le hagamos la categorización de la disnea con la escala nos dé entre 3 a 4 puntos, pacientes con bajo índice de masa corporal, uso crónico de oxígeno, antecedentes de hospitalizaciones o comorbilidades adyacentes van a ser pacientes que van a probablemente cursar con una exacerbación grave, que al examen físico, pues como hemos visto, tengan una disnea de 4 puntos según el cuestionario, o que tengan incapacidad para hablar, que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, que estén edematizados o con presencia de cor pulmonar, que tengan uso de músculos accesorios o taquipnea mayor a 30 por minuto, que tengan una acidemia con un pH menor a 7.35, como vimos ahorita, que tengan un boom mayor de 25, que estén hiperglicémicos, que tengan hallazgos de consolidación en la placa de tórax o que estén presentando ya un evento de hipoxemia o de saturación significativa. Estos 3 parámetros de antecedentes, examen físico y paraclínicos son los que vamos a tener en cuenta en cada paciente que llegue con exacerbación de EPOC para definir la gravedad del mismo, ¿sí? Entonces, hagámoslo un poco más práctico y vamos a un caso clínico, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente de 76 años que refiere antecedente de tabaquismo, un índice tabáquico de 25 paquetes por año, con historia de EPOC ya documentada con espirometría, con un flujo expiratorio en el primer segundo de 51%, que refiere que en su último año presentó 2 exacerbaciones 2 meses atrás, que de acuerdo a la categorización de sus síntomas, vemos que es un paciente sintomático, ¿sí? Y que es un paciente que venía en tratamiento con tiotropio, con formoterol y con budesonida, es decir, venía con terapia triple y con hipatropio y oxígeno según necesidad. Como comorbilidades era un paciente con hipertensión arterial y dislipidemia, adicionalmente pues tomaba losartán, atorvastatina y aspirina, ácido acetilsalicílico, perdón, no tenía exposiciones adicionales y era un paciente que efectivamente se había vacunado. El paciente refería que venía con una semana de incremento de disnea, tos frecuente con esputo, malestar general, que había consultado y se había automedicado con ampolla de dexametasona y con cápsulas de teofilina, que ha aumentado también su frecuencia de hipatropio. Se ha realizado una radiografía de tórax de acuerdo a la no mejoría y que de acuerdo a eso decidió consultar. Al ingreso, pues se evidencia un paciente disneico, taquicárdico, taquipneico, con desaturación, no estaba febril, con cifras tensionales normales, hablaba y podía completar frases cortas, tenía algunos tirajes intercostales con ruidos cardíacos taquicárdicos, estaba presentando roncus y sibilancias a la auscultación pulmonar. También evidenciaron acrocianosis sin presencia de edemas ni acropaquia. Esta es la placa de tórax que se le toma al paciente, una placa, de pronto ya repasamos algunos hallazgos
característicos. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros nos tenemos que preguntar qué hacemos con este paciente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, y acá pues vamos entonces a participar, no sé, para acabar rápido, entonces cualquiera puede responderme. Este paciente, de acuerdo a lo que ya vimos, este paciente tiene una exacerbación, ¿sí? Cualquier persona de pronto rápido nos podría decir, de acuerdo a lo que vimos, ¿está presentando este paciente una exacerbación de su EPOC? Sí, porque tiene un aumento de los síntomas que pues va a requerir un cambio en el manejo. Exactamente, vimos que el paciente había aumentado su dosificación respectiva, vimos que el paciente había buscado ayuda por otros medios, es decir, el paciente había cambiado su comportamiento normal y vimos que el comportamiento de la enfermedad también tenía una variación importante, por lo cual definimos que el paciente está presentando efectivamente una exacerbación. Ahora bien, esta exacerbación representa un peligro para el paciente, ¿sí? Y de igual medida, ¿requiere hospitalización este paciente o este paciente puede ser manejado ambulatoriamente? ¿Alguna de las personas nos podría compartir su opinión? Pues sí, sí representa un peligro para el paciente, pues la exacerbación ha generado un aumento de la disnea, se ha visto signos de hipoperfusión distal y pues sí es necesario hospitalizarlo para estabilizarle su exacerbación. Exacto, de igual manera pues vemos algunos criterios que el paciente estaba muy sintomático, que el paciente había tenido exacerbaciones previas en el último año, que su documentación de obstrucción del flujo pues era considerable, de acuerdo a todos los criterios ya anteriormente, pues era un paciente que en definitiva requería una hospitalización, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar a este paciente? Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia farmacológica más apropiada? Pues el inicio, por supuesto, de oxígeno, como ya vimos, pues de acuerdo a la condición del paciente y siempre evaluando riesgo-beneficio o posibles eventos de deterioro que podamos llegar al paciente. Entonces, en este paciente, pues la conducta que se tomó fue iniciar oxígeno a 2 litros, no se pudieron tomar gases arteriales en él y adicionalmente se indicó asistencia respiratoria 2 a 3 veces por día, teniendo en cuenta o recordando que la fisioterapia respiratoria pues va a ser muy benéfica en estos pacientes y que específicamente nos va a permitir una limpieza pues de la vía aérea y va a mejorar el pronóstico en estas exacerbaciones. Algunos puntos claves, como hemos venido mirando a lo largo de la presentación, los beta-agonistas de corta duración van a ser pues los recomendados para este tipo de exacerbaciones, ¿sí? Los corticosteroides sistémicos han demostrado que pueden mejorar la función pulmonar, la oxigenación y el recuperamiento en estos pacientes va a ser más satisfactorio con una duración de la terapia que se recomienda que no debe ser mayor a 7 días, ¿sí? Generalmente entre 7 a 5 días. Los antibióticos en estos pacientes, un tema importante, pues van a demostrar pues un tiempo de recuperación menor, van a reducir el riesgo de recaída y básicamente pues en estos pacientes los antibióticos van a estar indicados en aquellos que están presentando una exacerbación de tipo moderado o grave, pues por supuesto que además pues presenten síntomas o signos sugestivos de que estén presentando pues una neumonía, por ejemplo. No recomendadas las metilsantinas y por supuesto lo que ya vemos previamente, pues evaluar muy bien qué pacientes van a ser candidatos a ventilación mecánica no invasiva o específicamente intubación orotraqueal. Entonces, como ya vimos, la recomendación es el uso de broncodilatadores de corta duración. Para el caso de este paciente se decidió iniciar nebulizaciones con salbutamol, bromuro de hipatropio, 15 gotas en 3 cc de solución salina cada 20 minutos por 1 hora y evaluar. La recomendación es que posterior a la hora pues se puede usar según necesidad, pues hay mucha variación respecto a los esquemas que se podrían utilizar posteriormente y pues que podríamos llegar a individualizarlo de acuerdo a la condición del paciente. Realizar la conciliación de medicamentos de base para realizar un control óptimo de las comorbilidades del paciente
el corticosteroide sistémico por 5 a 7 días, seguimiento glucométrico en este paciente y el antibiótico, teniendo en cuenta que este paciente pues estaba presentando una exacerbación moderada o grave. Entonces, la recomendación de los antibióticos, como ya mencioné previamente, los corticosteroides, la no recomendación de las stantinas, y para el caso de este paciente, pues la evolución inicialmente, pues fue un paciente que presentó una evolución tórpida, que se llegó a contemplar la posibilidad de ventilación mecánica no invasiva, pero que al paciente pues se le inició dosis de sulfato de magnesio y nuevo ciclo de nebulizaciones, con el cual el paciente pues realmente logró una mejoría considerable. Posteriormente en el paciente se indicó el cambio de ruta de administración de antibiótico de acuerdo a las recomendaciones que nos presenta la guía de neumonía, es decir, el paciente se estabilizó, pues se da el aval de cambio a vía oral, se verificó la consecución, la entrega de medicamentos para el tratamiento domiciliario del paciente y 72 horas después se logró dar egreso hospitalario. Ya para finalizar, pues de pronto recordarles que como ya hemos visto, pues estas dos patologías van a ser dos patologías que se van a caracterizar por una obstrucción, un patrón obstructivo del flujo de aire, pero que si bien van a ser patologías que van a caracterizarse por una sintomatología o una presentación distinta, no van a ser patologías mutuamente excluyentes, por lo cual nosotros vamos a enfrentarnos de pronto a escenarios en los que tengamos pacientes que puedan presentar características que sean sugestivas tanto de asma como de EPOC y que probablemente pues estos pacientes requieran una revisión más exhaustiva o en algunos casos ya una valoración por el especialista para determinar específicamente cuál es el tratamiento más benéfico para los mismos. Y ya, ese era básicamente pues todo lo que les traía por el día de hoy. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Profe, yo tal vez tengo una inquietud con respecto a la terapia antibiótica que se empezó, la dosis, básicamente. 1.5 es suficiente, o sea, ¿es suficiente dosis? O, porque es que yo siempre he notado el manejo es con 3 gramos y pues ver 1.5, no sé si de pronto se esté actuando de más o no hay inconveniente o cómo defino realmente bajo qué dosis la va a manejar. ¿Qué dice Juan Diego? Digamos que las dosis de Ampisulva siempre ha habido mucha discusión. Hay algunos artículos que han evaluado si realmente hay diferencias entre dar 6 gramos o 12 gramos al día, ¿sí? Se supone que hace un poco más de presión o inhibe un poco más las infecciones asociadas a anaerobios, la dosis alta. Entonces, en vía biliar y en neumonía aspirativa, probablemente uno debería siempre usar 12 gramos día. De resto, para la mayoría de gérmenes gram positivos, para moraxela, para neumococo, que es lo que usualmente empleamos, con 1.5 cada 6 horas perfectamente podría cubrir y tener un buen nivel del fármaco por encima de la MIC. Recuerden que los betalatámicos son fármacos tiempo dependientes. Y en adultos mayores tendríamos que mirar incluso por miligramo por kilo de peso si realmente logramos estar ahí. La mayoría de veces en sujetos de 40, 50 kilos o hasta 60 kilos, 6 gramos día prácticamente está a una dosis de casi 100 miligramos por kilo, que está bien. ¿Sí? Es más la tradición que uno tiene de siempre tratar de poner 3 gramos cada 6. 1.5 cada 6 perfectamente te puede cubrir esos gérmenes que esperamos en las exacerbaciones de EPOC. La única precaución que yo les diría siempre es pensando en pseudomonas, si hay bronquiectasias, uso crónico de esteroides, en esos pacientes sí no empleamos ampicilva, sino piperacillina, tazobactam, cefepime, que sería la precaución que yo les diría que tomáramos en cuenta, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Juan Diego, quisiera que nos reforzara un poco cuándo
está indicado prescribir un esteroide inhalado en EPOC, en el manejo crónico? Básicamente, en los pacientes que tienen un historial muy fuerte de exacerbaciones, profe, también de pronto hay algunos en los que se podría guiar, de acuerdo como mencioné, a que presenten características sugestivas de que también tengan de pronto alguna, o sea, que estén presentando un patrón mixto, ¿sí? Con algunos componentes de asma, también podrían llegar a beneficiarse de corticosteroide inhalado. Ya básicamente esas dos condiciones. ¿Alguien se acuerda del criterio que buscamos siempre también para soportar esteroides? Adicional a lo que mencionó Juan Diego. Que no responda a la terapia inicial con los lava, perdón, con los, con los de corta duración. No, recuerda que una cosa es usar fármacos aliviadores, o sea, SABA o SAMA, es decir, bromuro de hipertropio, o fenoterol, o terbutalina, o salbutamol, que son los aliviadores. Y otra cosa es usar terapia crónica, ¿no? Que sería, en el caso de la EPOC, LAVA-LAMA, ¿no? LAVA-LAMA como monoterapia, alguno de los dos, o la combinación LAVA-LAMA, es lo que usualmente vamos a emplear. En grupos A, B, siempre vamos a usar LAVA, primero como monoterapia, y en algún momento LAVA-LAMA. Pero llega entonces el momento de decidir cuándo voy a poner esteroide inhalado. Entonces, el primer punto es el que menciona Juan Diego, el exacerbador recurrente. Más de 2 exacerbaciones, usualmente sería una indicación relativa, pero hay otra que también se considera fuerte, que tiene que ver incluso en algunos pacientes con overlap asma EPOC. Pero falta un criterio muy importante. Cuando se guía el tratamiento por el conteo de eosinófilos, profe. Eosinófilos en lavado broncoalveolar, en sangre periférica. Sangre periférica. Pues por encima de cuántos eosinófilos en sangre periférica consideraríamos un buen candidato para esteroide. Ahí está. 300, profe. Encima de 300, exacto. Entonces téngalo en cuenta y siempre échenle una miradita al licuado aromático en los pacientes con EPOC y exacerbadores recurrentes. El primer paso para el exacerbador recurrente es ponerlo en LAVA-LAMA. Mirar el control de agentes de riesgo en la parte ambiental, polución, ocupaciones, ausencia de vacuna, bueno, todo eso. Y luego vendría el esteroide siempre y cuando lo tengamos ya con LAVA-LAMA previo. Los refuerzos de esos para evitar prescribir tan liberalmente como siempre hacemos, beclometasona, porque ese es el combo del post, como yo siempre les digo. Bromuro, hipertropio, beclo, realmente no es algo adecuado, ¿vale? Entonces siempre bromuro, hipertropio como aliviador y dependiendo del grupo, de acuerdo a la disnea, a la espirometría, al número de exacerbaciones, LAVA-LAMA, o si es exacerbador recurrente y tiene eosinofilia periférica, entonces LAVA-LAMA más esteroides. ¿Listo? ¿Y leyó algo de acitromicina, Juan Diego? Porque eso eventualmente ustedes lo podrían usar, la acitromicina semanal, en paciente con EPOC. Pues está muy por encima, profe, un beneficio documentado con el uso de acitromicina, sí, señor. ¿Pero en qué grupo de pacientes? No, profe, no fui muy juicioso revisando esa partecita. Sobre todo cuando hay bronquiectasias o con infecciones seguidas. Esputos purulentos, bronquitis crónica, a uno le va muy bien con acitromicina, una dosis de 1 gramo semanal o una tableta de 500 semanal, hasta por 1 año, y usted los mantiene libres de exacerbaciones. Eventualmente en el rural podría ser una indicación. Si tenemos ese perfil, ¿no? Bronquitis crónica, esputo purulento crónico, exacerbador frecuente, es muy importante ponerlo con acitro semanal, siempre y cuando pues no tengamos antecedentes de QT prolongado, ¿no? Listo, sí, señor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional antes de finalizar. Si no, Juan Diego, muchas gracias. Yo tengo una preguntita, va más que todo Señor. dirigida hacia el requerimiento de oxígeno de los pacientes con EPOC. O sea,
tenía entendido o mencionamos en algún momento, en el momento de, cuándo lo utilizaríamos en el momento de la exacerbación. Sin embargo, me gustaría más bien aclarar el manejo ambulatorio, si hay algún otro criterio diferente a que, digamos, en los gases se encuentre una P2 menor a 55 en 2 ocasiones, con 2 semanas de diferencia, claro está, o una P2 menor a 60. Pues yo tengo claros esos, pero no vi que los mencionáramos mucho como para el manejo ambulatorio, entonces quería hacer un poquito de claridad o confirmar si son esos los 2 criterios o hay otros adicionales. Normalmente el criterio más importante es la hipoxemia crónica, entonces P2 por debajo de 55 o por debajo de 60 si hay acidosis respiratoria. ¿Sí? Y el otro pues tiene que ver con la disnea, el MRC3 o 4 persistente, la presencia de hipertensión pulmonar también es un criterio de oxigenoterapia crónica. ¿Qué otro? Cuando le hacemos caminatas de 6 minutos y documentamos hipoxemias persistentes, baja tolerancia al ejercicio, a la marcha, pues pocos metros en el recorrido de los 6 metros, también son indicaciones, pero son realmente un poco más de índole de pacientes de alta complejidad que decidimos con neumología o pacientes que vienen en programas de rehabilitación pulmonar. Para la atención primaria, básicamente lo que uno mira es PO2 por debajo de 55 y disnea persistente con saturaciones. Si no tenemos gases, pues saturaciones por debajo de 88% y síntomas, casi siempre es candidato a oxigenoterapia crónica. Y lo importante también es cuando prescriban oxígeno, que ojalá estimulen el uso de al menos 16 horas diarias, ¿no? No a veces como uno ve que los pacientes lo usan menos de 6 horas al día, solamente mientras duermen 6 o 8 horas. El impacto en sobrevida se da por lo menos con 16, 14 horas como mínimo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, el consejo que les doy es familiarícense, como les decía a Juan Diego. Juan Diego mostró ahí una foto de un par de inhaladores. Hay que conocer 2 o 3 y sobre todo en EPOC, teniendo en cuenta que cambia mucho y hay mucho dispositivo. Como el video que mostraba usted del Dr. House, tenemos que estar familiarizados, que es lo que yo creo que en su momento, no sé si ustedes estuvieron conmigo cuando hablábamos de los talleres de medicina interna y les llevaba yo algunos inhaladores. Hay que estar familiarizado con los inhaladores de dosis medida, con los dispositivos Respimat, que son los del famoso Spiriva, Tiotropio, con los dispositivos para cápsulas para inhalar, el Breezhaler, y con este último que usted mostró ahí, una foto del Anoro, que es el dispositivo Ellipta, porque hay pacientes para cada dispositivo. Entonces, ustedes deben dominar más o menos uno a dos marcas de cada dispositivo. Afortunadamente, ya uno la marca la reconoce por el dispositivo, o el dispositivo uno sabe que corresponde a cierta marca. Pues el Anor uno sabe que viene con el Ellipta, que es muy bueno porque no requiere tantos pasos y esfuerzos inspiratorios tan fuertes. Hay pacientes que no les gusta la Spiriva por más de que es de marca, porque el aire que expulsa cuando usted oprime el botón les produce fastidio, les rechaza. Entonces hay que mantenerlos muy bien entrenados y ojalá usted incluya la terapeuta física o la terapeuta respiratoria que le haga un programa de educación en inhaloterapia. Algunos de ustedes harán rural en municipios donde hay alta prevalencia de enfermedades respiratorias, García Rovira, Molagavita, los que tuvieron la oportunidad de hacer periférico en Málaga, de pronto se habrán dado cuenta que hay mucho paciente con EPOC, con neumopatía crónica a grandes alturas, y esos pacientes ojalá tengan un programa de salud respiratoria, un programa de vacunación más del 90% de cobertura, entrenamiento en inhaloterapia, bueno, en fin, hay muchas cosas por hacer ahí en neumopatía crónica, ¿no? Rehabilitación pulmonar, esos pacientes sufren mucho osteoporosis, usan mucho esteroide, constantemente están expuestos a ciclos cortos de esteroides, son pacientes que se fracturan, tienen sarcopenia, entonces necesitan un abordaje integral en lo posible. Es casi que otra enfermedad crónica. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no es más, gracias Juan Diego, buena revisión, bastante completa porque son temas muy amplios, pero creo que se han tocado los tópicos más importantes, así que muy bien. Oye, Perfecto, un bueno, gusto. pues estamos hablando.